Ayer vi la película de Sirac y os puedo afirmar que es una de las películas que más me han impactado últimamente, principalmente porque es una película simbólica, independientemente de que haya momentos en las películas realmente impactantes desde un punto de vista emocional, pero principalmente me ha encantado por todo su simbolismo, por todas las posibles interpretaciones que tiene, aunque es verdad que os voy a ofrecer una en concreto debido a que hay diferentes claves que indican que se puede interpretar de manera muy coherente desde ese punto de vista. Y también lo voy a acompañar de cierto análisis o argumentación tanto psicológica como filosófica, pero no desde la psicología clásica y sobre todo occidental, porque estas diferentes claves que van apareciendo en la película nos indican que tenemos que acercarnos a ella desde una psicología que pertenece a una cosmología totalmente diferente a la moderna, a la cual estamos acostumbrados simplemente porque estamos insertos en ella. Esta cosmología es la cosmología semita y principalmente la cosmología sufí. Estas claves que aparecen en diferentes sitios, por ejemplo, pueden ser como aparece un chico con un amuleto, aparece un chico también con un collar de cuentas, aparecen en el desierto, y luego muchas de las imágenes o situaciones, escenas que utilizan, se puede interpretar perfectamente desde la óptica sufí. Por ejemplo, prácticamente toda la trama de la película se basa en el movimiento de los raberos, en los cuales ellos en cierta medida lo que hacen es huir del mundo. Los sufís, es decir, los derviches, estos místicos islámicos, no es que huyan del mundo, sino lo que hacen es dejan atrás el dunya. El dunya es como el maquillaje que normalmente otorgamos los seres humanos a lo que es la realidad, a lo que es la vida, pero en mayúsculas, con todas sus implicaciones y consecuencias. Entonces ellos lo que hacen en cierta medida es dejar atrás este mundo, es decir, este mundo que en realidad es totalmente limitante, pequeño, superficial y banal, para intentar sumergirse en el sonido. Por eso ellos lo que único que hacen es constantemente como bailar, abandonarse, sumergirse, dejarse llevar y atravesar por ese sonido, que esto en cierta medida es lo que hacen los sufís con el dhikr. Incluso el dhikr es el recordar los nombres divinos de Dios, que Dios si vamos a la etimología antigua griega, no es una persona, Dios significa luz. Entonces, en cierta medida, un sufí lo que hace es sumergirse a través del recuerdo de la luz, es decir, del sonido, con el objetivo de ir como desprendiéndose de partes de sí mismo, de su identidad que está totalmente, simplemente apuntalada e hilada de una manera no auténtica. Lo que busca es desprenderse de todo ello para renacer, para ir acercándose poco a poco a lo real, es decir, a la luz o al sol o a la divinidad. Entonces, esta imagen que ha utilizado, este simbolismo, a mí me ha encantado, sobre todo este movimiento del rey. Y luego a su vez la película es como una especie de peregrinaje. Por eso en un momento determinado a su vez aparece el peregrinaje islámico a la Kaaba, como están constantemente dando vueltas. Ese peregrinaje en el mundo islámico, en el mundo sufí en particular, lo que simboliza es la vuelta a la luz y a la realidad, en el cual tú te desprendes y dejas atrás todas tus identidades para volver a renacer. A su vez aparece la recitación coránica, es decir, existen muchas claves que nos pueden guiar a interpretar perfectamente la película desde un punto de vista totalmente sufí. Tenemos también el símbolo constante del desierto, de ese deambular y dirigirse constantemente en el desierto en busca de la verdad y de lo real. Simbolizado principalmente ya no solo por el trayecto, sino también por las caravanas. El desierto es muy importante en la tradición semita, por eso casi todos los profetas siempre vienen del desierto, porque en el desierto, digamos, se pierden las referencias que construimos los seres humanos, y lo único que nos queda es la opción, y por lo tanto la sensación de abandonarnos constantemente a la luz o a la divinidad. Nombran también el fin de los tiempos, pero de la misma manera, jugando siempre con lo simbólico, el fin de los tiempos no tiene por qué simplemente referirse como a un acontecimiento como un macro o más escatológico,
en el futuro, sino simplemente interpretando lo simbólico, el fin de los tiempos puede ser el fin de nuestra propia identidad y volver, digamos, como a levantarse o a renacer en una nueva realidad, con una nueva sensibilidad y por lo tanto experiencia de lo real o de la vida. A su vez, como os he comentado al principio, hay momentos en la película que son totalmente impactantes desde un punto de vista emocional, porque hay que tener en cuenta que este camino espiritual, este camino de transformación o de iniciación en el cual el ser humano realmente se propone ir acercándose cada vez más a lo real, es decir, a lo auténtico, aquello que constantemente nos precede y nos está constituyendo como seres vivos, este camino es que no solo está lleno de dificultades y vicisitudes como aparece en la película, tienen que cruzar un río, se rompen unas cosas, etcétera, tienen que arreglarlas, sino de momentos totalmente imprevistos, totalmente impactantes, es decir, que nos superan, que nos traspasan, que van más allá incluso de nuestra fuerza o gestión emocional. ¿Por qué? Porque en este camino espiritual, en realidad la iniciativa no la tiene el ser humano, sino que la tiene la luz, la tiene Dios. Y por lo tanto hay momentos en los cuales se tienen que desprender cosas de nosotros mismos con las cuales nos hemos identificado, con las cuales estamos totalmente aferrados, que este desprendimiento o esta trascendencia o ir más allá no puede partir de nosotros, sino que es la propia luz, la propia divinidad, la que rompe totalmente eso, y eso es totalmente desgarrador. Y en ocasiones es muy, muy doloroso emocionalmente, pero nos permite transformarnos. Y el camino continúa y la única manera que hay es de seguir avanzando y aumentar, digamos, en árabe se llama imán, más que fe se suele traducir como la confianza o la sensibilidad de nuestro corazón, de nuestro intelecto, de nuestra conciencia, que no de nuestra mente. Ese abandono y confianza en que con cada paso lo único que va a ir ocurriendo es acercándome cada vez más a lo real y a la divinidad. Y por lo tanto ser capaz de degustarlo, de saborearla cada vez con una mayor autenticidad y cada vez con mayor matices. Y dos imágenes que me encantan al final de la película. Una de ellas es cuando se ven las caravanas en la noche, cómo siguen avanzando en el desierto. Pero llega un momento en un plano en el cual esas caravanas se van dirigiendo hacia la luna. La luna es un símbolo de nuestro corazón, de nuestra conciencia, que es capaz de reflejar cuando se ha purificado, cuando se ha desprendido de todo aquello que es innecesario que hay en nosotros, con todo aquello que nos identificamos, que en realidad no nos aportan nada, sino que simplemente nos limita, cómo esas caravanas se dirigen hacia la luna llena. La luna llena, el símbolo del corazón, que es capaz de ir reflejando cada vez con mayor plenitud, con mayor belleza, la luz de la divinidad. Y una de las imágenes finales vuelve, digamos, a reafirmar todo este simbolismo sufí, en el cual aparece, por un lado, digamos, los altavoces propio de la raíz, del sonido del dhikr, de rememorar las acciones de los nombres divinos, de los matices o de los atributos de la luz divina que constantemente se están manifestando en cada instante. Y a su vez, dentro, o mejor dicho, en medio de esos dos altavoces aparece el sol, es decir, la luz. Es decir, es a través del sonido, de ese abandonarse al sonido, de ese ir haciéndose uno y por lo tanto desprendiéndose o olvidándose de uno mismo, cómo uno se va acercando a la luz, cómo uno es capaz de volver a renacer en una nueva forma, con una nueva sensibilidad y por lo tanto con una nueva manera de ser o estar en el mundo, en lo real, es decir, en lo vivo.